Yo tuve una pérdida gestacional también, era un bebé de 8 semanitas, pero, y esa es una de las preguntas que también te tenía, Andrea, en realidad no es que duela más un bebé que se pierde ya grande a un bebé pequeñito, ¿verdad? Hola y bienvenidas al podcast de FemCare, Más que Musas. Soy la doctora Mildred Mérida, ginecóloga y obstetra, y en este espacio hablaremos sobre temas importantes de salud integral para las mujeres en todas las etapas de su vida. Acompáñame para informarte y empoderarte con consejos y conocimientos clave. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidas a este podcast. Estamos el día de hoy con la doctora Andrea Morales, ella es psiquiatra. Aparte, pues somos muy buenas amigas y trabajamos juntas también en la universidad. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo estás? Preséntate con nuestro público. Gracias, Mildred, por la invitación. Siempre platicar contigo, pues, ha sido un gusto, ¿verdad? Y siempre compartimos muchas cosas igual emocionales. Este tema nos encanta a las dos, creo yo. Pues yo soy Andrea Morales, médico psiquiatra, ¿verdad? Pues estoy de lleno en mi práctica privada y me apasiona también la parte de la salud mental, y creo que por eso estamos en esta conversación, ¿verdad? Contenta de estar aquí contigo. Gracias, Andreita. La verdad es que Andreita es una persona súper linda, de verdad. Ya tenemos ratos de conocernos y de platicar, y como les comentaba, pues también trabajamos juntas en la universidad. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para la salud de las mujeres, ¿verdad? Y esta es el impacto emocional que tienen las mujeres que han tenido alguna pérdida gestacional. Andreita, ¿cuáles son las emociones más frecuentes que presentan las mujeres en este proceso? Mira, de entrada, cuando hablamos de las emociones, a veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestras emociones primarias, ¿verdad? Para poder identificarlas. Y de entrada, de las emociones que más comúnmente podemos llegar a presentar ante una pérdida, la principal es tristeza y también culpa, ¿verdad? En el proceso. La tristeza es una emoción que biológicamente nos sirve para entender que en el ambiente o lo que sucedió a mi alrededor ya no está, ¿verdad? Algo que yo esperaba, algo que yo tenía una idea de que iba a suceder, hoy ya no está, ¿verdad? Y esto me genera dolor, ¿verdad? Porque yo ya había tenido dentro de mi idea, dentro de mi planificación, que esto iba a ser parte de mi vida. Y entonces tengo que aprender a seguir mi vida sin esto que yo había tenido. Y esa es específicamente la función de la tristeza. Solo el hecho de que podamos nombrarla y de poder escucharla me puede ayudar a saber qué hacer con ella, ¿verdad? Porque de repente, y lo hablábamos previo también a la introducción cuando tú y yo platicábamos, que a veces la puedo sentir y culturalmente es, no, hombre, mira, no la sintas. Cálmate. Cálmate. Ya, bájale. Ya pasó. Y sucede. Ajá. Hay gente que nos dan esos consejos, ¿verdad? Nosotros habíamos hecho un live hace mucho tiempo, en realidad, cuando puedan irlo a ver, ahí está en nuestra página de Instagram, sobre esto. Y esto que les voy a comentar, pues es algo que también tengo la oportunidad, quizá no a todas, pero a las pacientes que pasan por este duelo, de compartírselos. Yo tuve una pérdida gestacional también, era un bebé de 8 semanitas, pero, y esa es una de las preguntas que también te tenía, Andrea, en realidad no es que duela más un bebé que se pierde ya grande a un bebé pequeñito, ¿verdad? Claro que no, la pérdida es la pérdida, ¿verdad? Es lo que yo esperaba, ¿verdad? Es lo que yo dentro de mí, ¿verdad? Y entonces no puedo decir es que esta pérdida duele más o duele menos que otra, ¿verdad? Tampoco podemos venir y subestimar, ¿no? Porque mira, yo perdí un bebé grande, pero tú era un frijolito, o sea, no te puedes sentir como yo, ¿verdad? Porque sucede. Exactamente. Tenemos gente a nuestro alrededor que eso es lo que se dicen entre ellas a veces, ¿verdad? O sea, en lugar quizá de apoyarse juntas, también se destruyen. Pues contándote un poco de mi experiencia, que quizá ahora para mí es más fácil, ¿verdad? Ya
hablarlo. Y estábamos hablando de que yo te decía, es algo que no se supera, ¿verdad? Y hace sentido, porque entonces las pérdidas, ¿verdad? No es algo que yo pueda sustituir una cosa con otra simplemente. Era algo valioso para mí, un hijo, una espera, ¿verdad? Y no importa el momento de vida, fue una pérdida para mí, ¿no? Y entonces no es lo mismo hablar de superar algo, porque va a estar en mi memoria y va a ser parte de mi historia y de mi vivencia toda mi vida, que es algo, ¿verdad?, que no lo voy a superar, pero no es lo mismo no superarlo, a diferencia de que esto se vuelva un episodio depresivo, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces la patología o lo difícil o lo que nosotros referimos a la consulta no es la parte de la pérdida, ¿verdad?, del dolor, ¿verdad? Y aquí pueden ser dos cosas por las cuales yo puedo consultar. Tener herramientas para poder llevar mi duelo, porque no es fácil, es una pérdida difícil. Y además también la evaluación de si yo estoy en un episodio depresivo. ¿Cómo puedo saber si estoy en un episodio depresivo? Es importante, a veces es difícil porque es una pérdida tan dolorosa que dentro de las etapas del duelo hay una etapa en donde nos sentimos deprimidas, ¿no? Y entonces, pero esto pasa, las etapas del duelo van pasando y como tú bien decías, en algún momento esto fue más difícil de hablar, las emociones se van transformando conforme el tiempo, ¿no? Entonces no es que perduran, no es una tristeza constante que perdura o que se vuelve peor a través del tiempo, sino va disminuyendo. Y no es que, por ejemplo, yo puedo evocar el recuerdo o hablarlo y tú activar esa emoción. Pero esa emoción no hace que tú no funciones todos los días. Tú puedes ir a trabajar, sentir algo que te evoca felicidad, sentir felicidad. O sea, sí puede variar esa emoción. Cuando estamos deprimidos, eso no sucede, ¿verdad? Lo vemos, hay una tristeza constante, no podemos dormir, estamos irritables, no puedo hacer o trabajar como funcionaba antes, ¿verdad? Mi funcionamiento se empieza a ver alterado. Esos empiezan a ser los síntomas de depresión, ¿verdad? Entonces mi funcionamiento está alterado. Y es importante ir identificando, ¿verdad?, esos comportamientos también. Por ejemplo, cómo afecta a la pareja. Pues yo, cuando sucedió, ¿verdad?, esta pérdida para mí fue mi primer embarazo. Estábamos en una situación con mi esposo difícil económicamente. Él me había acompañado a hacer mi EPS de ginecología Huehuetenango, que esto no te lo comenté la vez pasada porque de verdad no podía, tal vez podía hablarlo un poquito más, que cabal ese live hace 3 años, ahorita ya hace 6 años de ese suceso, pero estábamos en un momento muy crítico de nuestra vida, ¿verdad? Y resulta que quedé embarazada y fue como una luz para nosotros y que, wow, vamos a salir adelante, vamos a hacer esto, ¿verdad? Y de repente, pues yo soy ginecóloga, ¿verdad? Estaba ya haciendo mi EPS con un compañero y amigo mío, el doctor Estuardo Herrera, que fue un apoyo muy, muy grande para mí. Él fue el que me dio la noticia. Fue algo tan devastador que yo lo recuerdo, ¿verdad? Pero en ese momento, de verdad que uno siente que el suelo se le cae, el mundo se le viene encima. Y está toda la gente llamándote, ¿verdad? Llamándote, mira qué pasó, qué esto. Y en ese momento pues uno no quiere hablar con nadie. Y también viene la otra contraparte que a mí me pasó, yo no sé, pues ya las chicas a quienes les ha sucedido esto, pues ya podrán ellos comparar. Pero yo pensaba esto, ¿verdad? La que le pasó esto fue a mí. Fue mi cuerpo, fue mi pérdida, o sea, a ti, a mi esposo, pobrecito. A ti no te pasó nada, ¿verdad? Entonces eso también es una parte como cómo poder trabajar, porque al final yo siempre les digo a mis pacientes, aquí los dos pierden, los dos están teniendo una pérdida, ¿verdad? Definitivamente. Y tú decías factores muy importantes. Las cosas nos pasan no en momentos vacíos, o sea, no solo es la pérdida y ya, me pasa viviendo muchas cosas y eso me pasa a veces en momentos de dificultades económicas, a veces estamos en edades avanzadas y siento que es mi última esperanza, ¿verdad? A veces económicamente lo di todo para este embarazo y es una pérdida.
lleva muchos factores implícitos en ese peso que siento, ¿verdad? Cuando viene esta pérdida. En un momento de mi matrimonio difícil, ¿no? Y entonces ya estoy cargando y lidiando con emociones y ahora tengo esta pérdida y entonces tengo que ver otros recursos emocionales para poder lidiar con todo, ¿no? Y a veces no puedo lidiar con todo y es normal no poder lidiar con todo porque a veces hay cosas que me rebasan y eso pasa. Y entonces ahí es donde puedo tener esta posibilidad de acompañarme para poder tener más recursos porque esto me rebasó. ¿Y a quién no le va a rebasar? Estar en un trabajo, en un momento difícil de pareja, yo creo que todas lo hemos pasado y entonces ahora estoy con esta pérdida también, que era una ilusión para mí, que era una luz para mí y ahora ya no está. Todo esto a cualquiera que pasáramos por ese momento doloroso, sentiríamos que se nos viene el mundo encima. Y esa validación todas la necesitamos. Y a veces, como no aprendemos a acompañar emocionalmente, podemos, en nuestra intención de dar un recurso emocional, podemos llegar a ser invalidantes, ¿verdad? Y entonces ahí lo que podemos hacer para acompañar es preguntar al otro, ¿qué necesitas? ¿Verdad? ¿Qué necesitas? Solo necesito que estés aquí conmigo a la hora de llorar, ¿verdad? O dame un momento a solas, o permitime ir pasando mi emoción de esta manera, ¿verdad? Y a veces ni nosotras mismas sabemos qué necesitamos en ese momento tan doloroso. Y descubrirlo también me puede ayudar a ir a un proceso terapéutico, el leer, el buscar información para descubrir qué necesito yo en este momento de tanto dolor que todo me rebasa. Y pues es normal no poder. Y culturalmente no nos damos el permiso de no poder en momentos donde todo es sumamente difícil. Por ejemplo, la familia. La familia y los amigos yo creo que también juegan un rol muy importante, ¿verdad? Pero ahí sí que los buenos amigos, ¿verdad? Porque siempre va a haber gente que te en lugar de aportarte, te destruye, ¿verdad? O sea, en lugar de darte un buen consejo, intenta sacarte y no sé, no son de mucha ayuda, no son de mucho apoyo. Yo en lo personal te sé decir, estuve y la verdad que mal, ¿verdad? Porque yo como médico quizá, pero en ese momento yo siempre les digo, o sea, yo ahí no era médico, yo ahí era paciente, ¿verdad? Y uno mismo en ese mismo dolor, en lugar muchas veces de tratar de salir adelante, busca las maneras de autodestruirse, ¿verdad? O sea, de autodestruir hasta el matrimonio incluso, porque yo les decía, yo todo pobre mi espesito, pero era como, no, es que tú no fuiste, ¿verdad? Claro, y es que en ese momento salen nuestros recursos emocionales más primitivos, ¿verdad? Los automáticos. Ahí no estoy pensando, me siento y decir, bueno, esto que estoy haciendo va a tener este y este efecto. Ahí estoy reaccionando con todo el dolor que estoy sintiendo. Ahí entonces, como estoy tan herida, estoy reactiva también. Porque no es lo mismo que llegue siempre digo esto, no es lo mismo que caiga una gota de limón sobre piel sana que sobre una herida, ¿verdad? Sobre una herida me arde. Y entonces todo lo que llega en ese momento me puede generar mucho dolor, ¿verdad? Y entonces empiezo a ser reactiva en lugar de poder conectarme con las personas de una forma diferente. Pero es que a veces no puedo, ¿verdad? Y entonces ese reconocimiento de decir, bueno, a ver qué estoy haciendo conmigo, lo que estoy haciendo conmigo, y eso es un proceso de autoconocerme, cosa que no nos enseñan, ¿verdad? Y entonces, si yo lo que aprendí toda mi vida para protegerme es ser reactiva, ¿verdad? En ese momento de tanto dolor, voy a ser reactiva y alejar a todos, porque es lo que puedo hacer, ¿verdad? Entonces, a veces parece como que paradójico que en ese momento que necesito a otros me estoy destruyendo, pero es lo que creo yo en ese momento me puede proteger, ¿verdad? Y hago cosas para protegerme, y al evaluarlas, al acompañarme o al verlo desde el ver hacia el pasado y observar lo que hice en aquel momento, me puedo dar cuenta y puedo decir, ya yo desde la yo del futuro, de 3 años después, sí puede decir, ok, estas estrategias me lastimaron, pero la de ese momento no tenía la información que tengo yo hoy. Entonces la de ese momento solo sentía dolor y no sabía qué hacer con él. Y entonces ese es ahí
es donde la terapia nos puede ayudar a evaluar desde una visión externa y qué estoy haciendo yo en función de lo que necesito y quiero, ¿verdad? Porque posiblemente lo estoy haciendo porque necesito espacio, pero tal vez estoy pidiendo ese espacio no de la manera más efectiva, ¿verdad? Entonces, o pedir hasta de poder decir al otro, mira, ahorita me duele tanto que no puedo entender tu pérdida, dame espacio, ¿verdad? Dame ese espacio, ¿verdad? Yo sé que racionalmente sé que tú tuviste esa pérdida también, como mi pareja, como mi esposo, pero ahorita no puedo acompañarte. Es poder poner eso en palabras, a veces es muy difícil. Es muy difícil, sí, yo considero que ese puede ser quizá algo que no solo se acopla a esto, ¿verdad? Sino que en general la expresión como tal hacia cualquier otro ser humano muchas veces se nos complica. Claro, y es que sí, lo que aprendemos de las emociones es solo puedes estar feliz y enojado, ¿verdad? Entonces no aprendemos por qué sentimos, el espectro emocional, a nosotros mismos, a conocernos, qué nos detona, qué me activa la tristeza, porque lo que a mí me enoja es diferente de lo que a ti te enoja, ¿no? Y entonces, o límites con ciertas personas son diferentes con otras. Entonces, esa variabilidad la vamos aprendiendo a través de conocernos, de hablarlo, de un otro que me pueda acompañar a reflejar eso que voy describiendo de mí mismo, ¿no? Entonces, como yo soy así, y entender cómo funciono, qué me enoja, qué me pone triste, qué me hace feliz, ¿verdad? Qué me hace descansar. Esa comprensión de mí misma me ayuda a poder acompañarme en procesos de mucho dolor. Y también entender que van a haber momentos que no sé qué darme, no sé qué sentir, y que al acompañarme puedo tener un sostén, un cerebro que me pueda acompañar a procesar todo ese momento en que yo colapse, ¿verdad? Que se vale. Se vale, sí, claro, se vale. ¿Qué has visto tú, Andreita, en estos casos? Bueno, primero no sé con qué tanta frecuencia te llegan a consultar a ti por estos casos. ¿Y qué has visto tú a corto y a largo plazo en este tipo de pacientes? Mira, de corto y de largo plazo, pues definitivamente de corto plazo es un duelo, y se van a pasar estas etapas de duelo. Y de largo plazo, lo que nos describe la evidencia y lo que yo te podía describir, que yo también he visto, ¿no? Es que el largo plazo va a depender de los factores que me rodean y de los factores también de los recursos emocionales que puedo tener yo hacia adentro. Ahí claro que el factor económico, por ejemplo, socioeconómico me afecta, ¿verdad? Porque entonces en este momento tengo recursos para poder ir a terapia o no, en este momento tengo recursos para incluso llevar un seguimiento ginecológico, no, eso me puede llegar a abrumar. Entonces sí son factores que pueden pesar sobre mí. Entonces de largo plazo ir cuidando toda esta parte, el apoyo, como tú bien decías, de mis amigos, de mi familia, esa validación de poder decir, aquí estamos contigo, perdiste, es una pérdida, entendemos tu dolor, ¿qué necesitas? A diferencia de, no hombre, no sientas esto, ¿verdad? Ya pasó, si ya tenés otras cosas pero si tenés todo, ¿por qué te sentís triste? Eso es muy invalidante, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos en ese sentido es, en lugar de poder expresar nuestra emoción, procesarla y llevarla, la bloqueamos. Porque entonces yo sé que es muy peligroso poder expresarla, porque me van a decir, no te sientas así. Exactamente. Entonces, ese apoyo de poder tener un lugar donde expresarlo, poder hablarlo con un otro, saber cómo hablarlo, ayuda a tener recursos emocionales, a que mi cerebro no sobrecompense, ¿verdad? Porque es muy estresante no tener esos recursos. Y entonces eso es un factor protector para disminuir la posibilidad de depresión de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿hay algún tipo de tiempo que nosotros podamos decir, por ejemplo, qué sé yo, si yo en esta etapa de mi vida todavía siguiera sumida en la depresión, o sea, poder decir, no, mira, más o menos en cierto tiempo, cierto periodo de tiempo, ya esto se te va a pasar? ¿Existe? Mira, al principio, cuando hablábamos de las etapas de duelo, decíamos esto
más o menos un duelo dura un año, ¿verdad? Pero no es así, va a depender de la pérdida, va a depender del momento. Lo que sí podemos ir observando es que al principio hay mucho dolor y ese dolor va fluctuando a través del tiempo, ¿verdad? Y no me refiero a que ya lo voy a pensar y ya no me va a doler, no, sino a que mi posibilidad de funcionar, al principio se detiene el mundo y ya no funciona, pero conforme pasan los días me voy recuperando, mi funcionalidad se va recuperando poco a poco y eso va en olas, sube, baja, pero cada vez me voy recuperando. Eso me puede llevar 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero cada vez voy avanzando. Cuando vemos que esto empeora, ¿verdad? O que se detiene y que en lugar de ya no puedo, pasan 5 o 6 meses y yo sigo sin poder trabajar, sin poder cuidar a mis hijos o a los bebés que están, ¿verdad? No los puedo cuidar, estoy irritable con ellos, entonces ya empezamos a decir, ok, aquí el funcionamiento está alterado. Y también no solo depende del tiempo, sino de la intensidad del funcionamiento. Porque pueden ser en los primeros 3 meses, pero entonces no me puedo levantar de la cama, no me puedo levantar a cuidar a mis hijos, no me puedo, entonces ahí ya es urgencia, ¿verdad? O puede pasar 1 año y los síntomas o 2 años después y los síntomas están sí funciono, pero siempre tengo esta tristeza constante, irritabilidad, insomnio, y entonces ahí también yo te diría, iniciaríamos tratamiento por esa pérdida. Entonces sí va a depender del tiempo, se va a necesitar una evaluación, ¿verdad? Entonces sí necesitamos evaluar, ¿verdad? No es como tan concreto, pero sí entender. Ni tan corto, así de decir, no, en tanto tiempo ya se tiene que quitar, ¿verdad? No es diferente, ajá, cada quien tiene pues su propio proceso, entonces lo vamos evaluando, entonces hay quienes el duelo va a variar de diferentes maneras, ¿no? Como tú decías, Cabal, no podemos decir, no se puede decir, entonces en 1 mes ya todo va a estar bien, ¿no? En 1 año todo va a estar bien. Esto es variado y fluido y por eso es necesario a veces una evaluación, ¿no? Porque entenderte cómo funcionas tú, cómo estás fluyendo desde el día 1 hasta hoy. Y lo entendiendo, ese proceso nos va a ir diciendo, ok, estamos avanzando o nos estancamos o qué pasó aquí o tu funcionamiento ya no es el mismo, puedes seguir sin trabajar, ¿verdad? Entonces vamos evaluando estas. ¿En qué momento pasamos de tener seguimiento con psicólogo o a decir, no, pues sí necesito un psiquiatra? Mira, ambos te pueden acompañar en el proceso. La parte psiquiátrica es la parte médica. Entonces es la parte médica del funcionamiento de mi cerebro. Entonces es la parte donde evaluamos sueño, por ejemplo, si necesito medicamento para sueño, porque pues el sueño es vital para mi ciclo hormonal, para poder regular el cortisol, para poder regular mi estado de ánimo. Entonces en esa parte si necesito o si mis síntomas son tan severos que igual necesito medicamento, el psiquiatra nos acompaña, ¿verdad? En todo ese proceso sintomatológico que necesita esta parte farmacológica, me ayuda a ver también, bueno, pues todo está bien en niveles de tiroides, porque además esto no solo se relaciona a la nada, se relaciona con mi cuerpo, ¿verdad? Y mi cuerpo puede estar también en un desbalance hormonal, tiroides, estar cerca de o tener ovario poliquístico o tener resistencia a la insulina. Venir y que todo se nos junte, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esta parte médica, mis niveles de vitamina D están bajísimos, ¿verdad? Esta parte médica la evalúa en función de los síntomas mi psiquiatra. También por otro lado, mi psicólogo o mi terapeuta, que pues hay psicólogos y psiquiatras que pueden ser psicoterapeutas, no todos los psiquiatras son psicoterapeutas, pero mi terapeuta me acompaña a ver cuáles son esos recursos emocionales que puedo activar en ese momento, ¿no? Cuáles son estas, y del ambiente, de mí misma, entonces me dan ese acompañamiento de ese funcionamiento con base a cómo estoy hoy, ¿verdad? Y ellos trabajan, el psiquiatra y el psicólogo y el terapeuta trabajan en conjunto, ¿verdad? Para tener tantos esos recursos conductuales como esos recursos farmacológicos, porque a veces conductualmente no me puedo activar, ¿verdad? Y entonces para activarme conductualmente primero necesito dormir bien, ¿verdad? O necesito poderme levantar de la cama o dejar de sentirme triste todo el tiempo. Entonces la parte farmacológica complementa para esta parte conductual, ¿verdad? Entonces es un complemento al final de trabajo en equipo. Muy bien, Andreita, yo quería comentarte
Pues yo trato de siempre acompañar a mis pacientes en este proceso y antes yo no entendía, la verdad, por qué me había pasado esto, ¿verdad? Sinceramente uno no lo entiende y así, y eso así es, ¿verdad? Uno no entiende por qué es que suceden estas cosas, pero ahora, después de ya 6 años de ese proceso, yo les puedo decir que encontré el porqué, ¿verdad? Al final, pues yo soy muy creyente y pienso que todas las cosas que nos suceden tienen un propósito, ¿verdad? En la vida. Y a mí me ha ayudado mucho porque ya que yo lo pasé, lo viví en carne propia, sí. Pues también me hicieron un AMEU, pasé por el proceso de las pastillas, o sea, horrible. Entonces, cada vez que yo tengo una paciente, yo le digo, te vas a sentir así, te va a dar esto otro, vamos a hacer tal cosa, cualquier cosa tú me llamas. Y cuando ya sucede o nos toca pues hacer el procedimiento, que trato de no hacerlo, lo hago en muy pocos casos, pues yo estoy ahí, ¿verdad? Y yo le digo, yo sé cómo te sientes, o sea, no como médico, no tu cuerpo es lo que sientes, sino yo en realidad sé cómo te sientes. Entonces, ahora ese fue el propósito que yo le encontré, poder acompañar a las personas, o sea, saber y estar con ellas en ese proceso tan duro. Y definitivamente lo que tú haces, ¿verdad? Por ejemplo, esa validación, ese cariño, ese acompañamiento, ese identificarme en un otro, ¿verdad? Yo tengo este dolor, pero como humano puedo ver que hay otra persona, ¿verdad? Hay otra mujer del otro lado que pasó lo mismo y está aquí para mí, ¿verdad? Y me está acompañando en mi dolor. Es un recurso también, ¿verdad? Que puedo tener en ese momento cuando siento que todo se me viene encima, ¿verdad? Entonces, sí, exactamente. Sí. Entonces, ese acompañamiento que tú les das, ese empuje que tú encontraste a tu dolor, ¿verdad? Nos ayuda cuando somos mujeres y trabajamos juntas, ¿verdad? Porque a veces solo alguien más me puede entender, ¿verdad? Y qué más que sea mi doctora, que es un otro que me acompaña con tanto cariño, ¿verdad? Pues mira, Andreita, la verdad es que, pues como consejo también a las pacientes, eso, ¿verdad? Que busquen un porqué, ¿verdad? Y yo siempre les digo, pues a esto tan malo que nos pasó, busquemos y convirtamos esto tan malo, o démosle como un cambio de giro y busquémosle el lado positivo, o sea, hagamos algo en compensación, algo muy bueno. Y aquí, pues ya terminando con esto, voy a dejarles ahí. Pero a ese episodio tan terrible y tan devastador en mi vida, yo me puse a estudiar porque estábamos en el EPS ya de la especialidad, ¿verdad? Y teníamos que sacar la tesis, y la tesis pues es todo un rollo, un proceso. Pues yo me puse a estudiar y a ponerme las pilas para graduarme, ser de los primeros que se graduaron, ¿verdad? Entonces a ese proceso mío de finalizar la tesis y de finalizarla rápido y bien, pues fue a consecuencia de eso tan malo que me pasó. Entonces tal vez eso sea un consejo bonito que yo les puedo dejar a todas las chicas que estén viendo este podcast. Pues todo lo malo que nos sucede en la vida, busquémosle un lado positivo y convirtamos ese duelo, ese dolor en algo bueno para nosotros. Definitivamente que el dolor sea energía creadora, ¿verdad? Energía positiva. Energía que podamos crear. Impulsadora, ¿verdad? Porque sí, definitivamente a veces buscar un camino, ¿verdad? O hacer algo con esto que pasé me puede ayudar a ser un recurso, ¿verdad? Para seguir. Para seguir adelante y para ayudar. Y para dar también. Para dar, ¿verdad? Claro. Andreita, ha sido un gusto para mí. Espero poder volver a tenerte en este lugar y que ya podamos hablar de muchísimas más cosas. Me parece bien. Gracias, de verdad. Sos una persona increíble y pues a cualquiera que necesite ayuda, que necesite apoyo, vamos a dejar el contacto de la doctora Andrea Morales también en pantalla para que ustedes puedan buscarla. Así que muchísimas gracias y los esperamos en el siguiente episodio.